Aún es difícil decir si la situación en Ucrania mejorará o empeorará. Eso es porque, por un lado, la supuesta retirada de Estados Unidos puede reducir el riesgo de conflicto para otros, como los europeos. Desesperados y ansiosos pueden intentar entrar solos a Ucrania para no ser marginados en su continente. Sin embargo, independientemente de eso, ten en cuenta la era de las guerras está regresando. Vivimos en un mundo más volátil y peligroso, y eso es por la desglobalización, sumada a las varias crisis que están explotando de forma simultánea. Entre ellas la crisis demográfica de la que tanto hablo aquí. Todas esas crisis ocurrirán en el mismo periodo, durante las mismas décadas, y provocarán más guerras. Por eso, en este video voy a decir cuáles serán las 6 crisis militares más probables en los próximos 25 años, y no es que yo piense que solo habrá 6 grandes crisis, pero porque a partir de esas 6 crisis tendremos el riesgo de que se expandan, de que escale la violencia o de que deriven en otros conflictos. Recuerda que no es profecía, sino previsiones basadas en lo que ocurre ahora. Entonces, claro, los líderes de los países, al ver los riesgos, pueden actuar para cambiar estas crisis, tal vez incluso evitar algunas de ellas. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conozcas, para apoyar el crecimiento de Geopolítica Mundial. Puede parecer poco, pero cada vez que compartes el video en otras redes como WhatsApp, Telegram o Instagram, eso hace que el algoritmo de YouTube muestre más contenido de Geopolítica Mundial. Y no te olvides de seguirnos en las redes de Instagram y Telegram para estar al tanto de las noticias de geopolítica y del canal. Mi nombre es Cleon Peterson y este es el canal Geopolítica Mundial. La región de Pakistán será la primera en desestabilizarse y causar grandes problemas, con un esparcimiento de esa inestabilidad hacia las regiones cercanas, sobre todo hacia Afganistán y tal vez hacia la India. Ya comenté extensamente en un video completo sobre el riesgo de aquí y por qué es una de las peores y más peligrosas crisis del planeta. Mira que el gobierno pakistaní está en riesgo de ruptura desde al menos 2009. No es nada tan reciente, pero ellos se han mantenido en pie a duras penas. En parte por China, Estados Unidos y su principal rival, la India. Pero que, a pesar de esa rivalidad entre esos 3 países, China, Pakistán y Estados Unidos, todos ellos reconocen que el potencial disruptivo de una gran crisis en Pakistán podría inflamar aún más Oriente Medio, la India y tal vez incluso tener efectos en el sudeste asiático. China, además de necesitar a Pakistán, que es su principal aliado, y sí, Pakistán es el principal aliado de China y no Corea del Norte, como mucha gente piensa, principalmente por la iniciativa de la Ruta de la Seda y por la contención sobre la India. Hace que los chinos también entiendan que una inestabilidad china puede inflamar todas las regiones alrededor de sus áreas tan sensibles, desde Xinjiang hasta el Tíbet. Y la India, a pesar de las enormes rivalidades con los pakistaníes, ha cooperado con inversiones en infraestructura y compartido inteligencia sobre los grupos insurgentes con el gobierno pakistaní. El problema es con el talibán pakistaní, que es extraoficialmente una rama del famoso talibán afgano. Ellos no pueden tomar el país, pero sí arrastrar al gobierno pakistaní a un conflicto de alta fricción. Eso puede desgastar la maquinaria del gobierno pakistaní, que lleva más de una década en la cuerda floja. Sobre todo a medida que el talibán de Afganistán amenaza no solo con apoyar al grupo pakistaní, sino incluso con atacar directamente. Y no olvides la enorme cantidad de armas y equipos militares abandonados por la OTAN en Afganistán. Y cualquier problema aquí que genere inestabilidad, sobre todo en el gobierno de Afganistán, va a crear volúmenes de refugiados a niveles colosales. China incluso puede controlar el acceso de estos inmigrantes a su país debido a la geografía, así que difícilmente tendrán muchos problemas. Pero la India no. Ella va a absorber esa masa humana, predominantemente islámica, en un momento en que las tensiones religiosas en la India ya están bastante exaltadas, lo que también ha amenazado al país con inestabilidad. Esa ola humana puede desestabilizar o crear una presión enorme para los indios, y que si no logran resolverlo van a sentir esa inestabilidad islámica en su parte oeste. Y van a afectar el otro lugar, muy, pero muy complicado, en su parte este cerca de Bangladesh, creando un arco de inestabilidad. Y es importante mencionar que tanto Pakistán como la India poseen armas nucleares, lo que hace que esa inestabilidad sea aún más amenazante.
La inestabilidad en la franja norte de la India es peligrosa, ya que está en el extremo este de los indios. Tenemos la frontera con Myanmar, que también ha hecho de todo para expulsar a los Rohingyas, un grupo étnico local de mayoría también islámica que ha causado muchos problemas a Myanmar. Y vale la pena recordar que la situación en Myanmar ya era grave por la guerra civil y empeoró mucho más ahora por el terremoto. ¿Quién sabe cuándo se van a recuperar de eso? Entonces todo el sur de Asia queda expuesto a un riesgo enorme en caso de que las tensiones entre Pakistán y Afganistán aumenten, pudiendo evolucionar hasta afectar incluso parte del sudeste asiático. E incluso si no existe ese conflicto entre Pakistán y el talibán afgano, ten en cuenta que la región es una olla de presión que puede explotar. Islamabad, la capital de Pakistán, por ejemplo, es literalmente un lugar infernal, una ciudad sin planificación urbana con más de 1 millón de personas y un altísimo desempleo. Una escasez de agua absurda y además, por el exceso de concreto y edificios sin árboles, un caldero de islas de calor. Partes de la ciudad donde hay mayor densidad de población fácilmente alcanzan los 50 grados Celsius y con crisis de agua. Eso, sumado a barrios dominados por facciones criminales y extremistas islámicos, con una población masculina mayoritariamente joven. Es la receta del desastre. La segunda región es el Cáucaso. Todo indica que veremos una acción mayor y más fuerte de Azerbaiyán, patrocinado por Turquía contra Armenia. Este conflicto podría empeorar mucho más. Esto porque existe el riesgo de más presión de Azerbaiyán, que es un estado proxy, es decir, intermediario, un estado cliente de Turquía, sobre Armenia todavía permanece. Y empeoró cuando los rusos prácticamente rifaron a Armenia para no incomodar a los turcos. Armenia, al quedar abandonada, buscó otro socio que garantizara su soberanía. Nadie quiso asumir ese papel, salvo Francia, que no puede hacer mucho, pero que ve con preocupación el aumento de la influencia turca en el Mediterráneo oriental, sobre todo porque la región está en la entrada del área extremadamente sensible para Europa por el comercio con el Océano Índico y el Pacífico. Entonces Armenia está prácticamente sola ahora, y tarde o temprano todo indica que los azeríes avanzarán sobre ellos para tomar el resto del oeste del país hasta Nagorno-Karabaj, lo que debería quitarle 1/3 a la ya pequeña Armenia. Sin embargo, es muy probable, pero muy probable, que si este conflicto ocurre después del fin de la guerra de Ucrania, veamos a franceses y rusos cooperando con los armenios contra los turcos y los azeríes. Eso parece improbable, pero entiende que todos, literalmente todos, están muy incómodos con los turcos. Ellos están desafiando a todos los países que podían y lograron la hazaña de salir, castigados hasta aquí. Al final de cuentas, estaban literalmente con el cuchillo y el queso en la mano, pero todo en geopolítica tiene fecha de caducidad. La factura ya está llegando, yo mismo lo he dicho desde hace tiempo, pero hasta ahora no ha pasado nada. Sin embargo, un día llegará, es difícil decir cuándo, pero todo indica que será ahí, en la cuestión armenia, en los próximos 15 a 20 años. Mucha gente puede pensar que es improbable este acercamiento entre franceses y rusos. Al final, ellos pasaron de una rivalidad a hoy ser prácticamente enemigos, amenazándose. Pero entiende que esa relación volátil, con países cambiando de alianzas, deshaciendo alianzas, creando nuevas alianzas y luego cambiando de nuevo, fue lo normal durante siglos, sobre todo en el siglo XIX. La estabilidad actual existe porque los siglos XX y XXI hasta 2020 tuvieron alianzas más sólidas. Pero no es lo que podemos llamar normal. Entonces, no te sorprendas si eventualmente se normalizan las relaciones entre Francia y Rusia, porque las fuerzas geopolíticas van a empujar a estos dos actores a cooperar. La tercera región es México y el sur de Estados Unidos. Eso es porque, a pesar de las palabras duras de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos contra los cárteles y su inclusión en la lista de grupos terroristas, en la práctica, estamos viendo pocas acciones. De hecho, la situación de México, década tras década, fue empeorando y hoy tenemos regiones enteras del país fuera del control estatal, con sicarios y soldados del crimen mejor equipados. Superan a las fuerzas de seguridad mexicanas, sin incluir las no policiales ni al ejército. ¿No hay una percepción de mejora a largo plazo? Eso significa que la violencia solo va a continuar y el flujo de drogas hacia Estados Unidos va a seguir, probablemente incluso aumentando.
Y el motivo de esto es que Estados Unidos no está combatiendo la raíz del problema. Es diferente de lo que mucha gente dice. Deshonesto, ¿no es así? No es China la que está inundando a Estados Unidos. No, no es chino. Y eso pasa en todo el mundo, pero solo en Estados Unidos tenemos esta epidemia. Además de eso, todos los protocolos de seguridad e intercambio de información solicitados por el gobierno estadounidense al gobierno chino han sido cumplidos. El motivo real y desagradable es que Estados Unidos durante décadas ha fomentado una cultura que glorifica el crimen y estimula el consumo excesivo de drogas. Esto se intensificó con la administración de Obama y su política cultural woke. Es mucho más fácil imaginar un enemigo externo e inexistente que enfrentar los problemas reales e internos del país. Mientras no haya un combate al consumo de drogas y un cambio cultural, el narcotráfico va a penetrar más y más en la sociedad estadounidense. Y ya sabemos las consecuencias de eso, que es el aumento de la criminalidad. Y al ignorar que el problema de las drogas son ellos mismos, los estadounidenses están dejando que otros tomen las decisiones sobre su futuro. O sea, cuando las guerras entre los cárteles empiecen a estallar dentro de Estados Unidos, con situaciones donde veremos atentados con bombas, tiroteos y ejecuciones públicas y todo lo que ocurre en México, los estadounidenses se verán obligados a hacer algo o verán cómo toda su frontera sur empieza a corroer su integridad territorial. Es impresionante que un país que tiene una fuerza militar de ese nivel tenga decenas de miles de soldados repartidos por todo el mundo, pero prácticamente casi nada en su propia frontera, que es tan problemática. Y bueno, ¿qué sería exactamente hacer algo? Básicamente hay dos opciones: iniciar operaciones militares en México, lo cual es muy pero muy problemático, o tendrán que cambiar mucho sus leyes, violando sistemáticamente algunos derechos humanos y encarcelando a los usuarios de la misma manera que hacen con los traficantes. Mientras no se combata la demanda, será inútil combatir cualquier oferta, ya sea la violencia, que ya es mala en México, ya sea empeorando o ya sea que se esté extendiendo hacia adentro de Estados Unidos. La verdad es que los estadounidenses serán arrastrados a tomar decisiones drásticas. Y mientras más tiempo tarden, más va a empeorar la situación. Y el grado de cuán drástica tendrá que ser esa acción solo va a aumentar. Entonces, o Washington decide hacer algo radical o los cárteles los obligarán a tomar una decisión radical por ellos. La cuarta región es Brasil, y el problema es más o menos similar al de Estados Unidos, solo que quizá empeorado. Porque aquí no solo tenemos una inacción del Estado en el combate al crimen. ¿Quién pudiera? Sería hasta bueno si el Estado simplemente no hiciera nada, porque básicamente significaría que con cambiar a unas cuantas autoridades ya tendríamos algún resultado positivo. Pero no. Lo que tenemos en Brasil es, además del Estado, perdiendo el control cada vez más de varios territorios. Tenemos al propio Estado estimulando la criminalidad en Brasil, figuras de autoridades del gobierno en los tres poderes, descaradamente protegiendo el crimen. La situación de Río de Janeiro solo va a empeorar hasta el punto en que la ciudad solo será gobernable, probablemente en su parte de la zona sur. Y con otras ciudades costeras alrededor de Río de Janeiro también saliéndose del control formal del Estado, el norte y el nordeste siguen el mismo camino. El norte brasileño ha sido un reto para los gobernantes centrales, y con el aumento de la crisis demográfica, la desglobalización y las crisis económicas, la región será ingobernable. En el nordeste, Ceará y Bahía ya enfrentan situaciones muy graves, comparables o incluso peores que la de Río de Janeiro. Pero, por increíble que parezca, nadie está haciendo nada correcto para resolver el crimen en Brasil. Tú dime que la situación solo va a empeorar. Y eso va a generar la intensificación de un efecto que ya está en marcha, que es el aumento de la migración causada por la violencia. El interior de São Paulo, Paraná y Santa Catarina recibirá más inmigrantes del norte y nordeste, principalmente de la región metropolitana de São Paulo y Río de Janeiro. La ciudad de São Paulo ya no es tan atractiva, aunque todavía lo es relativamente. También enviará su excedente poblacional a esas regiones, tanto por la violencia como también por el alto costo financiero de vivir en la ciudad. Y con eso ellos van o al interior del estado o a Paraná, sobre todo al norte de Paraná y a Santa Catarina. Y recuerda, la región de São Paulo es un monstruo demográfico. Cualquier oscilación poblacional pequeña para esta ciudad es suficiente para desfigurar regiones enteras. Si el 1% de las personas de la Gran São Paulo sale de la ciudad, ya es suficiente para crear una ciudad nueva en el interior de Paraná o sobrecargar la mayoría de las ciudades del interior de São Paulo o de Santa Catarina.
Y los primeros problemas serán el enorme aumento en el costo de vida, sobre todo en el precio de los inmuebles. Después de eso, sobre todo en Santa Catarina y en el norte de Paraná, la escasez de agua. Esas regiones simplemente no tienen condiciones para soportar a mucha más gente. Y considerando que los presidentes municipales y regidores de ciudades como Londrina, Maringá, Campo Mourão, Criciúma, Blumenau, Lages, etc., cediendo a la enorme presión de las constructoras para aumentar el tamaño de las ciudades, veremos cada vez más a esas regiones sufriendo con el desabasto de agua. Maringá, pese a promocionarse como la mejor ciudad de Brasil, verá deteriorarse su nivel de vida si sigue creciendo al ritmo de 2010 a 2022. No existen condiciones para un aumento tan rápido sin enormes impactos sociales y en el nivel de vida. Entonces veremos que la criminalidad aumentará en todo el país en los próximos años y como consecuencia habrá más pobreza causada por la criminalidad, lo que retroalimentará a la propia criminalidad. Claro que eso no está decidido, esto no es una profecía y, para dejarlo muy claro, no estoy hablando, al menos todavía, de una guerra civil, separatismo o algo por el estilo. Pero una crisis que tendría más el aspecto de una desintegración institucional y social interna que de una guerra tradicional. Eso no disminuye la gravedad del escenario, de hecho, puede incluso hacerlo más preocupante, porque será algo a más largo plazo, más invisible y más ligado a las fuerzas institucionales, y por lo tanto más difícil de combatir. La quinta región es África, aunque no toda, pero casi toda. Y digo casi toda de verdad, desde el norte de África hasta la punta sur del continente africano. Y los motivos son varios. La escasez hídrica impactará gravemente a Libia, Egipto, Túnez, Sudán, Sudán del Sur y otros países. También hablamos de guerras religiosas en África subsahariana, incluyendo Nigeria, Togo, Benín, Ghana, Camerún y Congo. Crisis alimentarias en África subsahariana. Golpes de Estado y también guerras étnicas y raciales en varios de esos países, pero destacándose en ese sentido Sudáfrica, que todo indica que tarde o temprano va a liberar la temporada de caza contra los sudafricanos blancos, que tal vez reaccionen y hasta consigan apoyo internacional de algunos pocos países. No dudo que de rusos, israelíes y hasta estadounidenses. El escenario africano es muy vulnerable. La crisis demográfica global y la desglobalización impactarán al continente enormemente. Entiende que el continente siempre ha sido relativamente hostil a grandes agrupaciones humanas. Desde mediados del siglo XX, al integrarse más a la cadena de suministro global, comenzaron a cambiar eso. Es un continente todavía muy pobre, pero ese pobre es mucho menos pobre de lo que fue en el pasado. Incluso con todas las dificultades que tienen hoy, que sí son enormes, todavía son menores que las que tenían antes de la globalización. Con la ruptura de esa interconectividad, la mayoría de los países africanos no sabrán cómo manejar a sus poblaciones, lo que va a generar enormes olas migratorias que agravarán las crisis que ya mencioné antes. Algunos pocos países pueden llegar a tener más oportunidades, como Etiopía y un gran tal vez, Angola, pero todo el continente va a tener problemas colosales. El aumento en el precio del chocolate se debe a la crisis hídrica y una plaga que afecta la producción de cacao. Es una señal de lo que viene por delante, que en breve va a afectar a otras fuentes de alimentos y los va a volver más dependientes del abastecimiento externo. En esta etapa de desglobalización, la sexta nos sorprende. Es Siria, con riesgo de que el conflicto alcance Irak. Creo que es la única región en la que la mayoría de los analistas estarían de acuerdo conmigo. Siria está lejos de estabilizarse, como ha estado diciendo la prensa europea. Israel coopera con Rusia para limitar la influencia turca. Irán, por ahora, está en retirada en la región, pero eventualmente se va a reorganizar para volver a actuar ahí. Todo el territorio sirio seguirá siendo escenario de enfrentamientos localizados. El problema es que eso puede afectar mucho a Irak, ojalá solo al norte. Probablemente sea todo el país, que ya tiene un gobierno muy debilitado. Dependiendo de cómo escale la situación aquí, sumado a otros problemas globales, sobre todo lo que pase allá en el Cáucaso, podemos ver que esto empiece a extenderse hacia el interior de Turquía y hacia el oeste de Irán. Y las probabilidades de que eso ocurra no son tan bajas, porque ambos países ya están sintiendo los efectos de la crisis demográfica. En Turquía, la demografía sugiere que los turcos podrían representar solo la mitad de la población. Entonces tendremos un cambio muy grande y muy profundo en Turquía.
lo que, sumado a esta inestabilidad siria e iraquí, junto con la competencia contra Israel y Rusia, puede finalmente desgastar a los turcos. Irónicamente, no incluyo esas regiones tradicionales de las que tanto hablan los analistas como inevitables. Una guerra como la de Corea del Norte y del Sur, Rusia contra los países bálticos o la invasión china a Taiwán. A pesar de todo, pienso que esas regiones son menos probables de tener alguna gran crisis interna o incluso una guerra, justamente por el riesgo que mantiene a los países involucrados en alerta y, en consecuencia, más atentos y proactivos ante las crisis. Además de que la región del sudeste y este asiático, a menos que ocurra alguna sorpresa, será una región estable, sin grandes oscilaciones ni sorpresas. Incluso con la crisis demográfica probablemente se volverán el nuevo eje económico mundial. Y la península arábiga, que hasta hace poco yo veía con mucha preocupación, ahora pienso diferente. A pesar de la extrema vulnerabilidad interna y la exposición a los riesgos globales, sobre todo, la propia Arabia Saudita, que es el país más grande de la península arábiga, ha logrado, incluso con gran éxito, maniobrar él. Eso con un gran pragmatismo en las relaciones exteriores, ya sea en una aparente y fuerte vigilancia de los problemas internos. Veo poco probable que Omán, Qatar, Bahrein o Emiratos Árabes tengan problemas pronto. Además, han adoptado reformas muy eficientes que pueden hacer que la región prospere aún más en el futuro, convirtiéndose tal vez incluso en uno de los polos económicos globales. Entonces, por ahora, no veo ninguna amenaza muy grande. En un mundo volátil, todo puede cambiar en una semana. Gracias a todos, espero que les haya gustado y un especial agradecimiento a los supermiembros Lucas Silva de Sousa y Las Puertas de la Ciudad. No olviden suscribirse y compartir el video, eso ayuda mucho a que el canal siga activo. Abrazos y hasta el próximo video.